Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Como cada semana, José Antonio Torres conversando con ustedes sobre temas importantes del acontecer político y de lo que tiene que ver con todo el proceso cultural y deportivo de República Dominicana. Cada sábado, 11 de la mañana, aquí en EN Televisión. También puede verlo en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web www.entelevisión.com. Ahí usted puede ver los programas de Coloquio Cultural, los anteriores, y así como este inmediatamente concluya en la edición de hoy sábado. Miren, hoy sábado precisamente, y vamos a comenzar una información deportiva. En el estadio Luguelín Santos, eso es en Vallaguana, en el estadio de atletismo. O sea, ahí mañana se va a celebrar un evento, mañana no, esta tarde a partir de las 3, un evento importantísimo. Y es un torneo, si no es un torneo, pero sí una competencia en honor a Félix Sánchez. Pero eso, lo importante de este evento es que es un evento de un solo día, pero va a reunir a los mejores corredores de atletismo de toda la región, incluso Canadá, y creo que hay algunos que vienen del continente africano. O sea, es un evento internacional, un evento deportivo de primera línea, que no sé quién lo está organizando, pero aquí que se gasta tanto dinero en propagar cosas que no son de interés y que el beneficio que dejan al país es muy poco. Creo que esa actividad de hoy, de esta tarde, debió promocionarse más. Sin embargo, será esta tarde, bueno, que la gente esté atento, ojalá, y de esto no sabemos, si algún canal lo va a transmitir, dado la calidad de este evento en honor a Félix Sánchez, y que se correrá en el estadio Luguelín Santos en Vallaguana. Eso es hoy de las 3 de la tarde. Bien, para comenzar bien, una información deportiva. Bien, hay otra información interesante, y nosotros que estamos acostumbrados a ver al presidente Abinader en reuniones, en los barrios, en los callejones, en las juntas de vecinos, que en actividades, si no propias de un estadista, pero sí propias de un candidato que aspira a la reelección presidencial. Pero ahí, a veces los presidentes tienen que definir entre lo que es el populismo que anda detrás del voto y en lo que son las funciones como estadista. Estoy estableciendo esa diferencia porque me encontré extraño que fuera un viceministro de Relaciones Exteriores quien se refiriera a los secuestros del país, a los secuestros de dominicanos en Haití. Miren, es una situación delicada. Y recuerden que los acontecimientos históricos importantes de la humanidad, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las invasiones, tanto la de Estados Unidos la de Irak, Estados Unidos a Irak, la de Irak a su otro país vecino, la guerra entre Irak e Irán, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y las invasiones, la invasión de Rusia a Ucrania. Todos esos eventos que se han convertido en grandes episodios de la historia de la humanidad comenzaron con cosas pequeñas. Los haitianos han comenzado a secuestrar conductores de camiones y le han quitado todas esas banditas que hay en Haití, porque lo han sobredimensionado los medios, pero porque los gobiernos lo han permitido.
esas bandas o esas banditas de delincuentes han comenzaron secuestrando choferes y quitándole unos pesitos a las familias de los secuestrados y a las empresas donde ellos trabajaban. Algunos 50,000 pesos, creo donde más llegaron a cobrar, llegaron a unos 200,000 pesos. Pero nadie le puso frente a eso. Ni las autoridades haitianas, pero en Haití no hay autoridades, es un problema. Pero las autoridades dominicanas fueron muy tímidas en respuestas a eso. Ahora se trata de una situación que puede generar una crisis entre ambos países. Ni siquiera el canciller se refiere al tema, sino es un viceministro quien lo hace. Déjame ver cómo se llama. Bueno, Yasser Román, que es viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios. Esa es la persona que dice, República Dominicana no negocia un terrorista, no negocia un secuestradores. Esa es una política que tienen la mayoría de los países del mundo para evitar que le secuestren ciudadanos. Recuerden que el mundo ya es una aldea global y usted se encuentra un ciudadano de un país en cualquier rincón. Bueno, cuando hablábamos ahorita de la invasión de Irak fue cuando aquella invasión a Kuwait. Y ahora me vino a la memoria que hoy en Kuwait, señores, habían creo que 8 dominicanos cuando se produjo esa invasión. Y tuvo el embajador de Italia dando una mano al gobierno dominicano para poder rescatar a esos dominicanos que estaban ahí en medio de ese conflicto en Kuwait, por allá, por el lejano oriente. Entonces, el mundo es una aldea global, como decía Marshall McLuhan, por allá por los años 60, ese gran sociólogo estadounidense, que vaticinó que el mundo, que la tecnología y la comunicación iba a convertir al mundo en una aldea. Y así es. Las informaciones de China, del Medio Oriente, de África, nos llegan a nosotros en 2 o 3 minutos. O sea, es como si te llegara, es como si fuéramos vecinos, si todos fuéramos vecinos. Entonces eso hace que haya también una gran cantidad de gente circulando en el mundo. Estados Unidos tiene más de 350 millones de habitantes. Fue de los primeros países que decidió no negociar no negociar con quien le secuestre un ciudadano. Ahora ellos hacen todo lo posible por rescatarlo a las buenas o a las malas. Volviendo al caso dominicano, es que no compete en este comentario. Yo soy de lo que pienso que ni siquiera el canciller debió referirse al tema. Y quien debió enviar un mensaje enérgico debió ser el presidente de la República. Si el presidente se reúne con gente, con comunitarios en los barrios, en los callejones, en las ensenadas, en los parajes, el presidente se reúne con todo el mundo y escucha a todo el mundo. Entonces el presidente debió asumir una posición de estadista. Y no solo decir que la República Dominicana no va a negociar, ni va a entregar un peso a quien secuestre a un ciudadano dominicano, sino enviar el mensaje de que quien lo haga lo va a pagar, a las buenas o a las malas. El que secuestre a un dominicano en Haití, aquí tenemos muchísimos organismos de inteligencia. Los organismos de inteligencia deben dedicarse a localizarlo, por lo menos al jefe, porque son bandas. Y si hay que secuestrarlo y traerlo a este territorio, hacerlo. Lo hacen todos los países del mundo. Lo hace Francia con su habitante, lo hace España, lo hace Italia, Estados Unidos lo hace. Van y te lo secuestran donde quiera que se mete y lo llevan y lo juzgan allá en Estados Unidos. Y no importa lo que digan los derechos humanos, lo que diga la comunidad internacional, eso no importa. El que secuestra a una gente de un país extranjero es un terrorista, es una acción de terrorismo que no debe ser apañada por nadie.
Pero República Dominicana tiene que enviar un mensaje enérgico a esos delincuentes haitianos, que sepan que el que se meta, el que secuestre, el que mate a un dominicano allá, lo debe pagar aquí. Y en el último instancia, pues, lo podía pagarlo allá también. Podía pagarlo allá. Pero aquí aquí las Fuerzas Armadas tienen cuerpo élite que pueden penetrar al territorio haitiano y traerlo y olvidarse de todos los convenios internacionales. Estamos hablando con terroristas, estamos tratando. Y para enfrentar ese tipo de terrorismo, no se puede estar pensando en que se va a violar la soberanía de un país en acuerdos internacionales, en tratados internacionales. En Haití no hay autoridad, no hay policía, no hay ejército. En Haití ni al gobierno le hacen caso. O sea, eso es un país a la deriva. Entonces, el que haga algo a un dominicano, el que lo secuestre, ubicar dónde es y tierra arrasada con esa banda, que sepan que con este país no se puede jugar, que con los ciudadanos de este país, que nosotros podamos andar por el mundo y sentirnos protegidos de nuestro gobierno. Hay una acción inteligente y es pedirle a los dominicanos no vayan a Haití, pero hay muchas empresas dominicanas instaladas en Haití y hay un gran flujo de comercio entre Haití y República Dominicana. Hablamos de unos 1.200 millones de dólares al año. O sea, tampoco podemos cerrar el comercio, pero sí hay que mandar un mensaje. Vamos al caso de Estados Unidos. Le secuestran unos misioneros norteamericanos. Y los secuestran en Haití. Y duran varios meses con ellos secuestrados. ¿Y qué pasó? Yo no sé si Estados Unidos pagó o no pagó, y dudo que haya pagado. Pero lo liberaron. ¿Usted sabe qué pasó con ese grupito que secuestró a los misioneros estadounidenses? 3 de ellos fueron abatidos por un comando élite en Puerto Príncipe, 3 de ellos. Su jefe de esa banda fue apresado y colocado en un avión y enviado para Missouri, en Estados Unidos, inmediatamente. O sea, ahí no hubo trámite de nada. Montado en un avión y para Missouri. Allá no sabemos qué están haciendo con él, ni nos interesa. Pero Estados Unidos envió el mensaje, y hay 3 muertos. Y hay otro grupo, están huyendo, y que se dice incluso que pudieron haber cruzado la frontera y estén de este lado, de ese mismo grupo. Pero ojalá que sea así, que hayan cruzado para este lado. Porque en este lado es más fácil localizarlo y enviárselo a Estados Unidos para que lo juzguen allá, por terrorismo. Lo mismo que pudiéramos hacer nosotros aquí con los haitianos que secuestran dominicanos de aquel lado de la frontera. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve regresamos aquí a Coloquio Cultural. Ven ya de regreso después de la pausa. Miren, hay temas que son engorrosos en el tratamiento. Y hemos hablado aquí de inmigración, y hemos hablado, en el tema anterior acabamos de hablar de que el mundo era un mundo ya de inmigrantes, que era una aldea. Pero hay situaciones en ese tipo de cosas que se convierten en tragedia. Esta misma semana, un grupo de africanos en una embarcación zozobró tratando de llegar a las Islas Canarias, en España. O sea, hacen una ruta ahí desde Marruecos a España,
o a una de las islas, especialmente Islas Canarias, a través del estrecho de Gibraltar. Y los riesgos ahí son los mismos que corren los dominicanos y muchos extranjeros que usan a la República Dominicana como canal, como vía para llegar a Estados Unidos a través de Puerto Rico. Este tipo de acción generalmente provoca tragedia. Es verdad, muchas de esas frágiles embarcaciones llegan a Puerto Rico y otros a veces lo apresan allá y otras veces mueren en el camino. Esta semana, además del hecho, vimos en España, aquí hubo dos situaciones. Una de una embarcación que se dice salió de República Dominicana con 71 personas. De esas 71 personas, había los dos que, no sé si organizadores del viaje, o los dos manejaban la embarcación con unos 68 haitianos. Los dos que manejaban la embarcación eran de República Dominicana. Y se presume que la embarcación salió de República Dominicana hacia Puerto Rico porque es la ruta más cerca. Recuerden que Haití está en el oeste de la isla La Hispaniola, que la ocupamos Haití y República Dominicana. Haití está en el oeste. Puerto Rico está en el este de lo que es la zona del Mar Caribe. Puerto Rico está en el este. Entonces, para ir a Puerto Rico es más cómodo tomar un punto, tomar alguna zona algún punto de la zona este de República Dominicana. Bueno, hay alguien que dice que, creo que leí en algún momento, que de Miches, en República Dominicana, a Mayagüez, en Puerto Rico, solamente había 112 millas náuticas. 112, una milla náutica es 1.5 kilómetros en tierra. Eso es una milla náutica. Entonces, estamos hablando de que hay alrededor de 180 kilómetros entre República Dominicana y Haití. Si lo medimos kilómetros terrestres, serían 180 kilómetros, más o menos. Una distancia que no es tan grande, pero sí en un mar convulsionado, porque en la zona del canal se unen las aguas del Mar Caribe con la del Océano Atlántico. Y eso crea un problema, eso crea un oleaje anormal que a veces termina virando a esas embarcaciones frágiles. Ahora, después de explicado esto, ¿qué es lo que debe venir? ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué la gente arriesga su vida en una embarcación frágil para ir a Puerto Rico? Puerto Rico está devastado desde el huracán María y siempre hay grupos y oficinas de abogados que viven vendiéndole sueño a la gente de que allí necesitan empleados para todo. Y la gente se lo está creyendo. Y eso está provocando una desesperación en la que todo el mundo quiere llegar a Puerto Rico. Fíjese, solamente en esta semana, en los últimos 2 días, hubo 2 naufragios, 2. Ese, donde hay un grupo de haitianos, se calcula, murió una cantidad, y había otra cantidad de desaparecidos, y creo unos 30 y algo, los rescató la Guardia Costera de Puerto Rico con auxilio de la Armada Dominicana. Bien, pero todavía ayer estaban identificados porque también lo peor de todo era, todos los muertos en la embarcación donde iban los haitianos eran mujeres, todos eran mujeres. Y por eso estaban ayer haciendo las gestiones de patología de Puerto Rico para identificarla. ¿Por qué es difícil?
Porque recuerden que los viajeros en Yola, lo primero que hacen es viajan sin documento. ¿Y por qué viajan sin documento? Bueno, porque si lo apresan, ellos dan un nombre cualquiera. Y con ese nombre es que lo fichan y lo someten a la justicia. Entonces, nunca con su nombre verdadero figuran como repatriado de Puerto Rico o como persona intentó ir de manera ilegal en Yola a otro país. Por eso es que cuando ocurren esas zozobras, la identificación son difíciles, y más cuando los cuerpos son rescatados 2 o 3 días después, porque los peces comienzan a picarlo y lo desfiguran todo el rostro, que a veces ni siquiera la familia ni los amigos lo pueden identificar. Identificarlo es un problema por toda esa situación. Pero volvemos a la pregunta anterior, ¿por qué se va la gente? ¿Por qué la gente arriesga su vida en una yola? Bueno, de acuerdo a un editorial del semanario Camino del Arzobispado de Santiago, que va a salir mañana, el semanario es un periódico católico que sale los domingos, allá lo edita el Arzobispado de Santiago y circula en las parroquias de Santiago los domingos. El que va a salir mañana tiene un editorial que explica con lujo de detalles por qué se va la gente. Fíjense también que hay otro problema con los viajes ilegales. Perdón, muchos de los que se van son jóvenes, adolescentes, o sea, gente en edad productiva, pero que no encuentra la oportunidad para producir. No encuentra la oportunidad. Entonces, esa falta de oportunidades, esa frustración que se produce en la juventud, que la que estudia y la que no estudia, la que estudia y la que no estudia, porque este es un país extraño. Si usted no estudia es difícil conseguir una oportunidad de trabajo, pero si estudió mucho también es difícil, porque entonces en el mercado usted está sobrevaluado, o no sobrevaluado, sino que usted tiene un valor por encima, su profesión, su conocimiento, su currículo tiene un valor por encima de la oferta del mercado. Entonces usted estudió demasiado, ahora no hay donde trabajar. Usted no estudió, tampoco hay donde trabajar. O sea, es una sociedad incómoda con esto. Y cuando oímos hablar de plan de seguridad ciudadana y eso, nosotros caemos ahí y decimos, no apañamos la delincuencia, ni vemos razón para que los jóvenes tengan que delinquir. No, ni creemos que la frustración debe llevarte a esos extremos. Todavía en este país se puede vivir de muchas cosas. Lo que pasa es que también los dominicanos estamos dando nuestros espacios a los extranjeros, especialmente a los haitianos y a los venezolanos. Ya usted no encuentra ningún triciclero dominicano. No hay, todos son haitianos. Pero cualquier persona de esa tiene ingresos por encima de los 50,000 pesos mensuales. Pero hay que trabajar duro. Pero nosotros, los dominicanos, nos estamos acostumbrando a otra cosa, especialmente los jóvenes. Nos estamos acostumbrando a otra cosa. Y eso es lo peligroso. Y eso lo incentiva la delincuencia. Y por lo tanto, fortalece la inseguridad, el régimen de inseguridad en que vivimos en las calles. Fíjense, todas esas cosas se vienen conectadas. La inseguridad, la falta de oportunidad, la frustración que hace que muchos jóvenes se embarquen en frágiles embarcaciones, en frágiles yolas, con la intención de llegar a Puerto Rico, bajo la propaganda de que allí están necesitando manos de obra a todos los niveles. Bueno, pero busquemos entonces la vía legal para conseguir eso, porque hay compañías que están contratando. La gente a veces no lo hace por falta de información, pero hay compañías, hay empresas, y eso usted puede buscarlos en internet, que están ofertando empleo para Puerto Rico, para trabajar en proyectos
El otro día en una página vi solicitando una cantidad enorme de plomeros, albañiles, carpinteros, profesores, estaban solicitando en Puerto Rico. Entonces, hay oportunidades, vamos a canalizarlas, y en el país vamos a insistir, porque el presidente Abinader se ha enfocado mucho y las autoridades en el sector turismo. El sector turismo te atrae turistas y te genera divisas y te genera recursos. Pero tiene otras cosas, señores. Cuando usted va a un hotel, usted se va a encontrar que las áreas de jardinería, cocina, casi todos son extranjeros. Los jefes generalmente son españoles o italianos, dependiendo de la cadena hotelera que sea. Los personal de apoyo generalmente son haitianos, son muy pocos dominicanos. O sea, en términos de la proyección de empleo, es decir, vamos a construir este complejo hotelero y va a generar 7.000 empleos, pero no hay garantía de que esos 7.000 empleos van a ser para dominicanos. Esa garantía no está. Entonces, pero fuera de esa área, señores, fuera de esas áreas, no veo el crecimiento, no veo que la gente tenga la oportunidad de los empleos. En la misma zona franca, porque hay otra cosa, y yo creo que el gobierno debe promover, no sé si pequeñas zonas francas en los barrios, darles oportunidades a las empresas que quieran invertir en ese tipo de cosas, para que la gente de los barrios tenga la oportunidad de un empleo en su mismo sector. Su mismo sector. No es lo mismo si usted vive en el Luperón, en La Fe y en Cristo Rey, y usted gana salario mínimo y trabaja en la feria. No es lo mismo que si el salario usted venga está en el mismo barrio que usted vive. No es lo mismo. Entonces, el gobierno tiene que buscar algunos mecanismos, porque esta frustración de estos jóvenes por falta de oportunidades pudiera irse agravando con el paso del tiempo. Amigos televidentes, vamos a una pausa y regresamos en breve aquí en Televisión Coloquio Cultural. Sí, ya estamos de regreso aquí en la parte final del Coloquio Cultural. Y como decimos siempre en este programa, cuando las cosas se hacen bien, cuenten con nosotros, nuestro apoyo, nuestro respaldo. Pero cuando se hacen mal, también nosotros lo decimos aquí. Mire, Milagros Ortiz, que dirige la Comisión de Ética, está demostrando que los cargos no son lo que hacen a la persona, sino la persona hace el cargo. Por ahí han pasado muchísima gente y no han dejado huellas. Pero Milagro por lo menos ha mantenido un discurso y una vigilancia sobre lo que es la administración de los recursos del Estado. Ahora, durante una conferencia, dejó claro a los funcionarios que negarse a entregar información de las instituciones públicas es un delito. Pero más que un delito, porque por eso no van a someter a nadie ni van a condenar a nadie. En este país eso es difícil. Pero más que un delito, señores, es un ruido que afecta al gobierno. Aquí hay funcionarios que cuando los llaman de los medios de comunicación, y nosotros tenemos experiencia vivida de eso, porque desde nuestra función como subdirector del periódico El Nacional, cada día nos encontramos con que reporteros se nos quejan de que tal ministro, tal funcionario,
Lo llamé 5 veces y no me respondió. Llamé al relacionador público y tampoco tomó el teléfono. El encargado de prensa dice que está llegando a las 11 de la mañana. Esas son las respuestas. Pero otros medios también se viven quejando de la negativa del gobierno, de algunos funcionarios, de entregar informaciones consideradas importantes para las noticias. Y Milagros, doña Milagros, advertía en una conferencia el jueves, que eso es un delito, ocultar las informaciones. Estamos apostando, y eso lo ha dicho el presidente Abinader, a un gobierno transparente. Pero la transparencia no solamente debe ser discurso, no solo debe ser discurso. La transparencia debe ser accionar, debe ser una acción del funcionario. Miren, y eso yo no sé si obedece a una estrategia. Parecía ser como parte de una estrategia, porque recuerden que esta misma semana, creo el martes, la Cámara de Diputados había invitado, no interpelado, invitado al jefe de la policía para que explicara las acciones de subalternos suyos, acusados de cometer al menos 3 crímenes contra ciudadanos que habían sido detenidos. Por lo menos ya hay 2 claros. El que ocurrió aquí en el destacamento del Naco y el que ocurrió en el destacamento, creo, de Cienfuegos, en Santiago Oeste. Porque ya esos 2 los fiscales y patología determinó que fueron muertos a golpes. Me refiero al caso de David de los Santos aquí en el Naco y al que apodan el peluquero allá en Santo Domingo, en Santiago Oeste. Por ese caso hay 3 oficiales, un capitán y 2 tenientes que están detenidos por ese caso. Y por el de aquí, creo hay como 7 personas sometidas por la muerte de David de los Santos. Entonces, todo eso, los diputados, por esa razón los diputados invitan al jefe de la policía. El jefe de la policía no va. Pero sabemos que un jefe de la policía no se gobierna. Y eso pudo haber sido la estrategia de comunicación del gobierno, es decir, que no se presente. Y quien va en su lugar es Chu Vázquez, alegando que él es el jefe de la policía. En los papeles siempre ha sido así. Siempre ha sido así en los papeles. En la Constitución, en las leyes, en la ley orgánica de la policía también. Pero en la práctica el jefe de la policía es el jefe. Olvídese de eso. En la práctica no es el ministro, es el jefe. Pero el ministro fue y lo oyeron. Y dijo, sin que nadie le preguntara, que al jefe de la policía, aclaró, al jefe de la policía, nadie lo había mandado a callar. Cuando ya toda la sociedad sabía que lo habían mandado a callar. Por eso al día siguiente, el jefe de la policía habla en una actividad organizada precisamente por el Ministerio de Interior y Policía en Santo Domingo Este. Pero no es que habla, no es que se somete a un careo con los periodistas, sino que pronuncia un discurso en esa actividad. Pero repito, no es que se somete a un careo. Bueno, ahora pudiera ser interpelado. Entonces es peor. Entonces, a veces, en materia de comunicación, en este gobierno, para evitar un ruido, hacen 5. O sea, quieren evitar un ruido aquí, pero entonces hacen 5 ruidos allí. O sea, eso hay que revisarlo. ¿Y qué es lo que debe
orientar el gobierno a los funcionarios es a que digan la verdad a la prensa y ya, se acabó. Porque en algún momento la verdad va a salir a reducir. Y miren, y el presidente Abinader, que aspira a la reelección y que todavía está nadando solo en sus aguas, pero que eso no va a ser para siempre. Cuando la campaña venga, hay cositas, ahora, ruidos, ahora, y se van guardando. Pero todos esos pequeños ruidos en una campaña electoral te pueden hacer una bulla. Por eso es importante que los funcionarios desde ahora lo orienten a que digan la verdad a los medios de comunicación. Porque es la forma de que la sociedad se sienta satisfecha. Señores, la muerte del peluquero fue el 5 de abril, más de un mes. Y la policía comenzó en esto y aquello y que estamos investigando. Un mes después le explota el caso en la mano. Ahí está. Oye, si desde un principio asumen una actitud diligente, lo de Ocoa todavía está en investigación, fue el 17 de abril. También vas a tener un mes ese caso. Y todavía está en investigación. Y todavía no le dicen la verdad. Y a veces le mienten. Porque usted sabe por qué la policía se vio involucrado en todo eso y todo el ruido se hizo la policía. Fue por mentiroso. Fue porque desde la policía se le habló mentira a la sociedad. Y cuando la familia fueron a preguntar por uno de estos casos, le dijeron, se lo enviamos al Ministerio Público y el pariente de esa gente estaba muerto en una morgue. Nosotros lo mandamos al Ministerio Público. Oye, no fueron capaces de decir, tipo cualquier cosa, pero está en el médico. Vayan al hospital, averigüen. No, es la mentira, pero ya esos tiempos pasaron. Señores, con las redes sociales, con el internet, con Facebook, con Instagram, con todas esas redes, es difícil usted ocultar un hecho. Eso es difícil. Y a veces los funcionarios se lo piden hasta a los propios dueños de los medios. Y aún los dueños de los medios saben que no es posible ocultar un hecho. Usted puede minimizarlo, dimensionarlo como usted quiera. Pero el hecho per se ya no se puede ocultar. Usted ve un accidente de tránsito y los mismos heridos grabándolo está pasando. Herido, o sea, yo lo he visto en accidentes de tránsito, lo vi en un accidente en la autovía del Este. Un grupo de empleados de una cadena hotelera sufrió un accidente en un autobús y murieron algunos. Y los que estaban heridos estaban grabando el hecho. O sea que los mismos heridos, entonces ya las cosas no se pueden ocultar. Entonces el mensaje de Milagro ha sido claro. Sean transparentes, díganle la verdad a la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de los periodistas. Ese es el canal para decirle la verdad a la sociedad. Pero no le oculten información, porque al fin y al cabo se va a saber. Y cuando se sepa, entonces el ruido es mayor del que el gobierno prefiere tener. O sea, ocultar información no ha sido una estrategia de comunicación efectiva nunca, jamás. Nunca. Nunca, jamás. No ha sido efectiva. Ni siquiera en el pasado, mucho menos ahora, donde todo el mundo es un periodista, donde todo el mundo es un comunicador, donde todo el que tiene un teléfono es un reportero. Entonces, vamos a ser claros, vamos a ser transparentes. El mensaje de Milagro es claro, preciso, y es lo que el gobierno necesita en materia de comunicación. Fíjense que uno de los 14 puntos que plantearon, la Comisión de Reforma Policial, establecía revisar
y crear una nueva estrategia, un nuevo departamento, una nueva dirección de comunicación de la policía. O sea, acercar más a la policía, a la gente, acercar a la policía a la gente. ¿Pero cómo? La policía acerca a la comunidad, bueno, a través de los medios, a través de una efectiva línea de comunicación que no sea propagandística. Porque una cosa es la propaganda, que generalmente es vender cosas que usted entiende está correcta, o a veces crear la percepción en la gente de que eso está bien cuando en realidad está mal. Y eso se puede lograr a través de una campaña, pero se logra durante un tiempo breve. Es como los spots publicitarios para las campañas electorales, que usted lo puede usar una semana, 2 semanas, pero después tiene que sacarlo, porque o la gente se satura o se da cuenta de lo que usted está diciendo no es verdad. Y ahí entonces el daño es peor. Como decimos en el Cibao, a veces entonces sale más cara la sal que el chivo. Amigos televidentes, llegamos al final de otro programa Coloquio Cultural y será pues el próximo sábado a las 11 de la mañana cuando estemos aquí con todos ustedes. Buen provecho y hasta el sábado.